estamos una vez más con su programa Juguete Rabioso. El día de hoy nuestro amigo El Curro no podrá estar, desgraciadamente ha sido retenido en Cuenca, ciudad donde él vive. Nos acompaña como siempre Javier Flores, hoy con un invitado de lujo. Estamos con Pipo de la Gasca, abogado, con el que vamos a estar conversando un poco sobre el tema del momento en este país. Pueden matar a 44 personas esta semana en la cárcel, pero lo más importante sigue siendo que Ecuador quizás se quede sin mundial por este caso de Bayro Castillo. Así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos con Juguete Rabioso. Javier, ¿cómo estás, Pipo? Gracias por estar acá. Encantado, Rafael, encantado. Bienvenidos y arranquemos. Sí, sí. ¿Cómo ves este tema de que nos quedamos sin mundial? Véannos por infograma.net. Véannos por infograma.net. Y escúchenos en 96.5 en el horario cultural de las 8 de la mañana los días sábados. Y si ya lo dijo él, ¿para qué lo digo yo? Sigamos nomás. Entonces, bueno, la única alegría que tiene este país, la única el 2020, que le quedaba el 2020, desde el 2020, la única perdón, este 2022. Ya, la única alegría para este país reservada era el mundial. Y ahora parece que ni eso vamos a tener. ¿Cómo ves tú este caso? O sea, ¿tiene asidero legal lo que propone Chile ante la FIFA? Bueno, mira, más allá de los aspectos futbolísticos y del interés de que si Chile es legitimado o no para hacerlo y si es que es válido que gane en la mesa lo que no se pudo ganar en la cancha, a mí me interesa este problema porque desnuda un poco esa doble moral que tenemos sobre la aceptación de las decisiones judiciales ecuatorianas a través de las garantías jurisdiccionales. La misma justicia que por un lado dice que Jorge Glass tiene que salir a través de un habeas corpus, es la misma justicia que por otro lado le entrega la ciudadanía o le consagra una ciudadanía a este chico Byron Castillo. Entonces, cuando la justicia es mala por un lado, por otro lado, si nos aferramos a ella para tratar de sostener una reclamación. O sea, tú dices que al ecuatoriano en general no le importa si legalmente es ecuatoriano o no. No, lo que le importa es el fútbol. Entonces, hagámonos los tontos y sigamos. Creo que había un periodista, posteó ayer, un periodista entre comillas, posteó un tuit diciendo que nos fregamos entre nosotros mismos, dando a entender que el que existe una denuncia respecto a esto es lo malo, más no la posibilidad de que se haya cometido algo doloso. Sí, y lo que se trata es un poco de decir, al final de cuentas el argumento duro, ¿cuál es? Ya la justicia ecuatoriana habló, no se metan con lo que dijo la justicia ecuatoriana. Y vuelvo, ahora sí vale la justicia ecuatoriana, ahora sí la justicia ecuatoriana es infalible, ahora sí los fallos son sacrosantos, etc. ¿Cómo yo veo el problema? La FIFA, que es una federación, básicamente un club, una gran organización que recoge organizaciones de fútbol estatales, tiene un estatuto que consagra infracciones disciplinarias y el procedimiento para llegar a sancionarlas. Y sanciona desde jugadores, árbitros, federaciones, clubes, etc. Ahí se establecen sanciones para adulteraciones de fechas, documentos y demás, las falsificaciones. Y además, entre otras previsiones que tiene ese estatuto, señala pues que no se acogen o no se toma en consideración para los fallos o para regir esta justicia deportiva del fútbol lo que digan los países a nivel de sus jurisdicciones. Entonces, ciertamente como infracción de ese código, de ese estatuto, está la adulteración de documentos. Y las sanciones son perder puntos, etc. ¿Es legítimo que lo hagan? Totalmente legítimo. Lo pudo hacer Chile, lo pudo hacer cualquiera. De oficio entiendo que también quizás se pudo haber iniciado. Pero lo que sé es que la discusión está ahí, está una denuncia. ¿Qué tan factible es que allá se vea lo que no se vio aquí? Muy probable. Vamos a ver ya en la carga probatoria los abogados de Chile, que tienen un brasileño, que demuestran. Pero si a mí me preguntan, yo creo que allá quizás se desnude cosas que aquí no se van a ver. Y muy probablemente sí nos cueste el mundial, porque lo que se va a sancionar es a la federación, más allá de lo que haga el futbolista. Pero porque si el documento que presenta el futbolista es un documento legal, su cédula es legal, la federación, ¿cómo puede estar obligada a revelar, a investigar que cada persona que presenta una cédula sea o no sea? Todo esto empieza porque la propia Federación de Fútbol años atrás le pone una sanción al futbolista. Y a propósito de esa sanción, se presenta una acción constitucional, una garantía jurisdiccional, una acción de protección. Y es en esa acción de protección donde de algún modo se establece que la FEF violó o vulneró los derechos constitucionales de este señor y se consagra la ciudadanía de este fulano. Después, entiendo, se presentan también unas acciones contra el registro civil de habeas data para que se corrija lo de la cédula. Pero yo no creo que en lo de fondo se estableció si en verdad los documentos que habían en Colombia o los documentos que habían acá eran o no eran falsificados, porque las coincidencias que existen no solamente es en el nombre del chico, en la edad, en la fecha de nacimiento, sino además
de lo que entiendo, en los nombres de los padres. Ya, pero si ya hay una resolución judicial, la FEF no puede irse en contra de la justicia ecuatoriana. Es que eso voy, no se toma en consideración lo que haya dicho la justicia ecuatoriana, porque aquí no se trata de si ellos van a decir es ecuatoriano o no es ecuatoriano, aquí se va a tratar si es que en efecto hubo o no hubo una adulteración de documentos para ingresar a un jugador, y se sanciona por doble negligencia según bien los niveles de responsabilidad. Y lo que yo entiendo es, oye, si la propia federación sabía cómo descarga el resultado de haber utilizado un jugador que en un primer momento ellos mismos habían sancionado. No, es que la justicia ecuatoriana ya lo dijo. Bueno, ok, la justicia pero ecuatoriana ellos argumentan precisamente eso, que no lo habían utilizado hasta que la justicia ecuatoriana lo dijo. Pero eso no quita que en la FIFA haya una discusión nueva sobre si es que en verdad esto valía o no valía y si es que en el fondo es o no es válido lo que dijeron en la justicia ecuatoriana. Esto es una instancia internacional donde se va a revisar el sistema de justicia ecuatoriano. Estoy seguro que ese abogado brasileño lo primero que va a hacer es un encuadre del caso y va a decir, miren lo que han dicho los tribunales internacionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, los informes de Naciones Unidas de distintas dependencias. Un sinfín de críticas, de jurisprudencia y de críticas muy severas a la forma como opera el sistema de justicia. Organizaciones internacionales, un sinfín de argumentos que puedes recopilar particularmente en los últimos 5 años. Y sobre eso ya montas una crítica al caso concreto. Y al sistema de administración de justicia, porque, vuelvo, es la misma justicia que el propio Consejo de la Judicatura, a través de cartas y resoluciones públicas, el propio presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la República, todos convienen en decir que hay un problema estructural en la administración de justicia a cargo del mal uso de las garantías jurisdiccionales, léase la acción de protección, léase la vía de datos. Entonces, el propio gobierno, el propio Estado, a través de sus representantes de estas instituciones en la separación de poderes, dice, estamos mal utilizando y en el Ecuador se han abusado de las garantías jurisdiccionales. Ese es el escenario que van a poner, la foto que van a poner en grande, es decir, el propio Estado ecuatoriano dice que a través de las garantías jurisdiccionales se hace pelo y barba. Ahora el Estado ecuatoriano va diciendo, es que en ese caso en concreto ya la justicia habló y estamos todo bien. Esa es la dura crítica que tenemos que hacernos como país. Y lo vamos a santificar porque es lo que tú dices. Nos importa más el fútbol y las cosas que pasan con el fútbol, los niños con bigote y demás cosas, que los 44 metros de los problemas carcelarios, ¿no? Correcto. Que esos no tienen una solución estructural. Y podemos ver en sin número de casos, o sea, en casos políticos recientes, un político que acaba de salir con un habeas corpus que estuvo 1 año, 6 meses aproximadamente por encima del periodo que ya le correspondía salir por haber cumplido el 40% de su pena, y que no se lo dan por manipulación de la justicia, ¿no? O sea, hay una falta de independencia y de imparcialidad que ha estado bastante documentada. Viene desde siempre. Viene desde siempre. No es un tema reciente en la justicia, pero en los últimos tiempos se ha visto mucho más por el ojo crítico de ciertos organismos internacionales. Y creo que un abogado acucioso puede hacer una recopilación de eso y fortalecer su caso, haciendo esa crítica a un sistema de justicia que específicamente en el caso de las garantías jurisdiccionales tiene problemas. Y tiene problemas que, como dice Pipo, el propio Estado los ha enunciado. ¿Tú conoces los procesos en la FIFA, por ejemplo? Porque hay procesos de apelación posteriormente. Entiendo que sí. ¿Le daría el tiempo a Chile para resolver esto de aquí a noviembre? De lo que yo conozco son procedimientos eminentemente, digamos, escritos, demorados. Pero lo que sí vi es que la resolución del primer nivel entra en efecto inmediato porque la apelación no tendría efectos suspensivos. Es decir, aunque si la resolución es adversa al Ecuador y deciden sancionar y eso cuesta la clasificación, aunque el Ecuador apele, se quedó fuera del Mundial. Salvo que la resolución saliera antes de noviembre de la fecha. ¿Y cuál es la diferencia de las instancias? Porque recuerdo en el caso de Paulo Guerrero, por ejemplo. La FIFA, el delantero Perú, lo había sancionado de que no podía jugar el Mundial del 2018 por un caso de doping. Pero el TAS, que entiendo que ese es el organismo directamente relacionado a la de FIFA, apelación, que el TAS lo absolvió y le permitió jugar. Vamos a ver si dan en los tiempos. Lo que quiero decirte es que ya hay además... O sea, ante la sospecha te pueden sancionar. Lo que pasa es que tienes que tomar una cuestión adicional. No simplemente, en el caso de Pablo Guerrero, el flaco toma un avión y llega al lugar. En el caso de un equipo, ya es otra logística. Y la FIFA tiene que tener confirmado el número de jugadores, el número de equipos. Bueno, no solo el número, sino los equipos, por lo menos con 2 meses de anticipación, según estuve escuchando. Javier, y los que salen y los que entran, pues. Porque ahora viene también la pugna de quién puede más. Claro. Quién patea la mesa más fuerte. De si es Chile, ¿Qué puntos si es Colombia, son los que le sancionan o si es Italia.
¿Me explico? Ya van a ver quién pesca río revuelto y esa parte no creo que es interesante para el análisis, pero lo que sí quiero volver es, si es que el punto fuerte de Ecuador es decir, la justicia ecuatoriana ya habló, empezamos mal. por ahí nos van a dar tan duro, porque el framing es perfecto para decir, las propias garantías son acusadas de que no funcionan y que son abusadas. Sácame otra carta porque esa de vaqueros ya me la conozco. Y vamos a quedar ante el mundo, ante un aspecto que ya tiene relevancia y notoriedad. En el Ecuador, están votando el restaurante más famoso, más o menos. Claro, por supuesto. En el a lo mejor no sabían lo de Glass, ya todo el mundo se va a enterar. Correcto. ¿Sí me explico? No, y la resolución seguramente va a decir, va a atacar directamente la sentencia y va a decir esto es chafa, está mal hecho, está mal construido, seguramente. O sea, me imagino que irán a atacar ese aspecto concreto porque realmente es lo que dice Pipo. Si tú en un caso dices, este juez inventó esto, ¿cómo de repente en este otro caso el juez no inventó eso? O sea, digo, o la justicia es mala y tenemos que aceptarlo y tomar ese elemento como parte de la crítica y para cambiarlo y para mejor, o simplemente nos queremos hacer los tontos porque en este caso nos conviene. Así va a ser. Y es a lo que va a jugar el país. Por último, lo que vi ahora hace poquito fue que le habían dicho, salió alguien de la federación, no recuerdo quién, diciendo que si había que sancionar a alguien, que sancionen al jugador nomás. Decía, que comunicacionalmente me parece un desastre. Claro, comunicacionalmente me parece un desastre. Pero es que el propio estatuto establece la responsabilidad de la federación, porque es la federación la que inscribe al jugador. Sí, no es un problema contra el Ecuador. Es un problema contra la federación. Correcto, pero si yo falsifico yo soy el jugador, yo falsifico los documentos, falsifico los documentos públicos, la federación no tiene cómo enterarse en teoría. Pero pequemos de inocentes. Pero lo habías sancionado, tú lo habías sancionado por eso. Y tienes un informe de la federación, creo que el año 2019, que decía que él era colombiano. Y si luego la justicia ecuatoriana determina que eso está erróneo, ¿la federación cómo se puede ir en contra de la justicia ecuatoriana? Es que a eso voy. Tú sabes que cuando la federación sanciona al jugador, de lo que yo sé, se presenta esta acción de protección en la que entiendo que la FEF no apeló del resultado adverso. ¿Sí me explico? O sea, querían que juegue. O sea, si ves todo eso, es demanda ñaño porque ahí ya... ¿Por qué tendría que demandar la FEF? ¿Quién lo acusó en primera instancia? Es que ese es el tema. ¿O fue de oficio? La FEF sanciona y el tipo se defiende presentando una acción de protección. Y ahí en la acción de protección hicieron pelo y barba y ahí quedó consumado. Entonces cuando finalmente después sale, porque entiendo que el abogado lo ha dicho, que fue a cobrar un cheque, estaba utilizando una cédula, le dijeron, oye, esta cosa no funciona. Ahí él presenta un habeas data donde se termina, contra el registro civil, donde termina haciendo que le den una nueva cédula, que le corrijan la partida. Y entonces a través de la justicia constitucional lograste blanqueaste a un jugador que sabrá Dios de dónde es. Correcto. Y otra cosa, y aquí no se trata de poner calificativos a nadie, pero sale santiguando este hombre, director de la federación. Es como que te pagan así con dinero. Que está, hermano, sometido al escrutinio por un tema importante ante la fiscalía, ¿no? Entonces, desnuda de cuerpo entero esto, toda la porquería que subyace detrás del fútbol y que nos negamos a ver. Pero es como que a mí me paguen, alguien me hace una compra con dinero lavado. No tengo cómo saber que ese dinero era parte del narcotráfico si ya está lavado. Entonces depende de quién eres. Pero es el mismo caso con este documento. No. Un documento que ya está limpio ante los... Depende de quién eres. Porque puede ser que tengas una obligación de investigar lo que te pasa, ¿no? De decir... Pero tú ya tienes una presunción de culpabilidad ante el otro. No. Tú tienes que hacer un due diligence y aquí se sanciona no solamente el dolo, sino también la negligencia, hermano. Yo me hice loco. Hacerse loco o hacerse seguro, claro. Te sancionan. Y eso sí es claro que hay negligencia en el momento en que no hacen... que no apelan la sentencia. ¿Por qué no apelaron, por ejemplo? Correcto. ¿Por qué no apelaron? Ya vas construyendo, ¿no? Porque, no, es que ya viramos la página porque este es un cuento viejo. Bueno, lo volvieron a sacar. Y ahora sí, ante una jurisdicción, si se quiere, deportiva, en la que no creo que van a haber jueces como la de Manglar Alto, por ejemplo. O sí. No sé, pues tampoco creo que la FIFA es... digamos, pero es que lo peor de todo sería que si la FIFA es así como cuando estamos... manejando la hipótesis ahorita, probablemente la presión mayor la tenga el abogado brasileño y la Federación Chilena. Porque a todo esto, Ecuador no tiene el mismo peso que esas otras federaciones. Bueno, en el caso chileno para la Federación, en el caso
de Brasil, el abogado, que me imagino que es un tipo muy preparado en esto porque así lo han vendido al menos. O sea, Sí, debe ser lo como que lo sí han- se va a ver ahí, y es lo que preocupa, es que allá saquen en esas latitudes, miren este documento versus este documento. A ver, entremos a analizar de dónde es este señor. Olvidémonos del fallo, del fallo ecuatoriano. Veamos los documentos. ¿Es ecuatoriano o es colombiano? ¿Por qué esto de aquí? ¿Por qué esto de acá? Te lo increpan. ¿Por qué al jugador que lo han llamado 500.000 veces a que hable, a que diga, a que señale, nunca ha querido ir? No. Nunca ha hablado, nunca ha dicho nada. Bueno, su derecho es también, pero te increpan desde este sentido. ¿Por qué él no sale a la luz a decir de dónde es? Ante las entidades oficiales. Claro, fue algo muy sencillo. O sea, debería tener fotos de su infancia en playas, pues, ¿no? Suponiendo Que que ha no creo nacido que en sea muy, playa. fácil muy difícil de distinguir que esté en playa, ¿no? O sea, claro, el enorme mar atrás y sí, Claro, aquí estoy, aquí estoy. Claro. claro. Pero bueno, ya trucarlas con el tiempo ya no se puede hacer. Eso tendría que ser la foto pepísima de los 80. Bueno, este pelado creo que es de los 90, me Sí. parece, Byron Castillo. Debe ser. Noventero, me parece que es. Veinteañeros, creo que son. Fíjate que incluso él no pasa filtros de algunos clubes, tú decías, ¿no? El de Porque Emelec no lo pasó, no pasó claro. el filtro de Emelec. No pasó el filtro de Emelec. ¿Por qué? Esas son preguntas que te ayudan a ver, oye, Y falla el de Barcelona, que con todo respeto al equipo, o sea, no es la primera vez que tiene injerencia en la justicia para favorecer Y a fallan sus de otros, por jugadores. Pues, supuesto. ¿no? O sea, sacó a uno que había O sea, atropellado a un una juez que persona, falle ¿no? contra Barcelona no creo que le vaya a ir muy bien, digamos. O sea, por lo menos la gente del barrio lo va a mirar bien feo. Así como, está fallando contra el ídolo, brother, ¿qué pasa? pero ¿sabes qué? A mí me apena por lo que decían al principio. Me apena que es una de las pocas alegrías populares, las pocas Sí. alegrías nacionales, estar en una fiesta deportiva como esta. Pero al mismo Y tiempo, de última ya se lo ve en la cancha y no lo gana tarde, solo ese chico. tarde ¿no? o Pero, temprano nos van a reventar estas cosas en la cara. ¿sabes qué? Aunque, Ya venimos aunque haciéndolo nos mucho duela, tiempo impunemente. si tiene que reventar, que reviente. Porque no podemos mal acostumbrarnos a hacer las cosas como nos da la gana y querer que el mundo se adapte a Es nuestra forma pagar, de es hacerlo. pagar una factura muy alta, Así porque es. es en algo simbólicamente muy valioso, es pagar una factura muy Correcto. alta por la desinstitucionalización de este país, No por lo hacer puede- las cosas Chicos, está muy, muy mal. interesantísimo No pudiste este resumirlo debate. mejor. Sigámoslo en el próximo bloque. Tenemos que cortar un momentito. Estamos en Juguete Rabioso por Infograma.net. La fanaticada feroz de Juguete Rabioso. Escúchenos los sábados por la mañana por la señal de RTP 96.5. Y continuamos con el segundo bloque de Juguete Rabioso. Estamos aquí en RTP 96.5 y nos transmite Infograma.net. Seguimos conversando con Pipo de la Gasca y con Javier Flores. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la posibilidad de que Ecuador se quede sin mundial este año, una posibilidad desgraciadamente Un bajonazo. bastante cierta. Bajonazo. Es un bajón. Y precisamente porque nuestra justicia no es precisamente fiable y la poca valoración que esta va a tener a nivel internacional. En la línea de nuestra justicia, ¿qué te parece el pedido que hizo pues, Guadalupe Llori, La presidenta de la Asamblea. la presidenta de la Asamblea, oponiéndose a esta decisión que se hizo de crear una comisión para evaluarla y pidiendo sanciones para estos 93 O asambleístas? sea, ¿cómo ves que del campo de lo estrictamente legislativo, que tiene que ser el espacio de los acuerdos, es el Parlamento, es donde se habla Donde y se se tiene que resuelven las debatir. cosas, donde se tiene que debatir, se utiliza en cambio, se lo lleve a otro ámbito, el judicial, para tratar de resolver lo que tal vez en primera instancia y lógicamente se debería resolver en el foro legislativo? Esa es la judicialización de la política. Así es. Definitivamente. Entonces, acabas de resumirlo de una manera en que los problemas de la política deberían de resolverse en la arena de lo político. Y qué mejor que el espacio de la Asamblea, donde deben de darse los consensos, las mayorías y digamos, las posturas, la unificación de posturas y de intereses y de los que tienen que salir y los que tienen que quedarse, porque finalmente el acuerdo de ser quién es presidente no es sino la suma de votos que la sientan en la silla. No puede ser que la forma de quitarla de ahí a través de una evaluación no deba de ser sometida tampoco a la misma asamblea, sino que nos vayamos a las garantías jurisdiccionales una vez más. Entonces, creo que si empezamos a distraer el discurso de lo político una vez más en lo judicial, vamos a terminar tirando por el suelo otra vez la administración de justicia
tirando por el suelo el uso de las garantías jurisdiccionales, que es lo que está en, digamos, Pero no como es esa un plato poco la encima de la mesa. intención, aprovechando el mal posicionamiento que tiene el sistema de justicia en este país, como que tirarles la pelota a ellos para distraer la atención de lo que sucede en la Asamblea. Sí, siempre, y después decir que hay que respetar la independencia de poderes. O más allá de eso, si me gusta lo que resuelve o no me gusta, igual les echo la culpa que son mediocres. Y puedo jugar después con mi discurso lo que me convenga. De Yo acuerdo a mi creo, momento. yo creo, Rafa, que muchas veces se utiliza ese recurso por ejemplo, hay un problema en la sociedad Tengo abierta civil. esta posibilidad para excusarme nada más. Claro, y dices, que la Asamblea tiene que tratar el tema, por ejemplo, y lo típico es la represión, aumentar las penas. Entonces, pero como que si eso fuera a resolver realmente un problema estructural, cuando realmente sabemos que no lo va a hacer, porque es un tema que debería resolverse con otro tipo de medidas, pero son medidas que toman tiempo, que requieren voluntad política, que requieren presupuesto, que requieren organización. Siempre va a ser más sencillo que la Asamblea lo resuelva, que los manes aumenten penas. Recuerdo una vez que hubo una algazara en el estadio, como la que hubo ahora recientemente, claro. dicho sea de paso. Ahora hablemos un poco de eso también, porque Sí, pero déjame es cerrar, inadmisible. que se sigan déjame dando cerrar estas esta idea. ¿Te acuerdas una vez que hubo un tipo que sacó un cuchillo y unas tomas ahí sí. y tal? Bueno, lo primero que yo estaba escuchando ese partido por radio, lo primero que escuché fue un entrevistador que se acercaba a uno de los directivos y decía, esto hay que llevar a la asamblea para que las personas que traigan armas sean sancionadas y que hayan penas. Decía, siempre esta misma mentira. Esta gente lo que necesita es que esa norma se aplique, la que ya existe, Exactamente. que se aplique. Y ¿sabes qué? Políticas públicas, por ejemplo, el tema de los estadios. Aquí no tenemos ni siquiera un registro de la gente que ha cometido actos vandálicos en los estadios. La gente los comete y luego se va y sigue su vida normalmente. Cuando tú erradicaste eso en otros países, como por ejemplo en Inglaterra, lo hiciste porque lograste identificar a los tipos malos y impedirles el acceso a los estadios de por vida o por años. Y existe Cuando la eso se tecnología. implementa aquí, Poco antes de cambia. La asamblea, Barcelona, incluso mediante un tuit promocionaba que había estado en contacto para implementar el servicio de identificación facial en su estadio. Bueno, Ya para identificar esas a quienes medidas ingresaban. existen. Y conozco un poco más del tema. En otro momento conversamos de eso, de cómo funcionaba este software de reconocimiento facial y podía rastrear los movimientos de las personas dentro del estadio. Ya, en el minuto 5 estuvo en suite, en el minuto 7 esas son políticas públicas que sirven para atajar ese problema realmente. También, de lo que sé en este caso, fue iniciativa privada, tanto de Barcelona, Emelec sé que también estuvo en conversaciones para implementar eso en el estadio, pero ya luego vino la pandemia y la gente con mascarillas, pues como que mucho reconocimiento facial y sin ir al estadio no iba a poder haber, pues no. Pero ahorita creo que sería un tema que valdría que retomen, porque te digo, en el 2019 Barcelona anunció que iba a implementar, que estaba implementando. Yo creo que hay una necesidad de debatirlo a partir de lo que pasó en el Clásico, que fue espantoso. O sea, realmente ese tipo de escenas... No, se metieron a suites privadas a agredir gente, e incluso no solo a la suite de la gente que agredieron, sino a suites aledañas para poder acceder a esta persona. Y luego peleas vandalizando dentro suites. de barras, y no solo las de Barcelona, que pasó en este Clásico, pero también en otros escenarios se han dado. Entonces, es un problema que realmente es grave y que hay que atajarlo. Hay que atajarlo, pero no con este discurso de la asamblea que intervenga. Un idiota, el hincha de Emelec, que va y celebra con bengalas en el estadio de Barcelona. Coincido, pero no Sí, podemos pero echarle la culpa al tipo. No, por no celebrar es el gol justificable. de la no es violencia del otro. O sea, no es tampoco. justificable, no es justificable. Yo te iba a preguntar algo, Ivo, sobre la asamblea. Y es una cuestión que a mí es un tema muy querido para mí porque me parece que es un tema que puede producir un cambio concreto si se aplica, que es esta cuestión del voto obligatorio, que deje de ser tal y se convierte en voto facultativo. Y lo digo porque la calidad de nuestra representación se ve mermada cuando tenemos gente sin educación, porque mucha gente que participa del juego de la democracia realmente no le interesa el juego de la democracia. De hecho, las estadísticas son tremendamente duras acerca de cómo la gente piensa las elecciones. O sea, mucha gente piensa que, por ejemplo, sería mejor que no hayan asambleístas. Lo conversábamos en un programa anterior y que haya un comité de expertos, que no los elija nadie y que hagan las cosas bien porque son el comité de expertos. O sea, la idea del ecuatoriano de la representación política la siente muy mal y muy lejana a sus verdaderos intereses, y son personajes que muchas veces son construidos por otro tipo de elementos más mediáticos que realmente, verdaderamente políticos. O sea, no hay gente que ha trabajado como hizo, por ejemplo, Rodrigo Borges, de quien hablábamos también en un programa anterior, que armó un partido desde abajo, él mismo salió a pintar las consignas y tal, y logró convertirse en presidente de la República. O sea, es una historia muy hermosa, un tipo vinculado orgánicamente a la política. Aquí los políticos son oportunistas, y hay gente que se mete con ese propósito. Y creo que hay un incentivo perverso, y esa es mi pregunta. Creo que hay un incentivo perverso cuando conviertes al voto en obligatorio
porque hace que efectivamente hay una enorme masa de gente que no le interesa la política y simplemente se deja llevar por otro tipo de impulsos o No incentivos. analiza el voto, sino que va solamente a la pasión del y momento. cumple con eso porque lo necesita, porque para que el Estado te joda con algo más, ya mucho con lo que te ha jodido. Prefieres ir a votar y que te den tu certificadito. Pero al mismo tiempo no generas gente crítica que pueda cambiar la representación. No le interesa y cumple formalmente con esto. ¿Tú crees que realmente así, yo en particular anticipo mi criterio, digamos, más allá de la pregunta, así es el programa, Fuiste a votar con una camiseta que decía el voto no debe ser obligatorio. Te sacaron en medio sí, hace mucho tiempo. Sí, por ahí, tranquilamente hace mucho tiempo. Pero bueno, hay una posibilidad de que el voto facultativo sea una alternativa para mejorar la calidad de la representación política. Absolutamente. Si estamos hablando de un sistema democrático fallido, como es el Ecuador, y así está catalogado, lo puedes ver, hay indicadores sobre eso. Y no nos vamos a un tema parlamentario, no nos vamos a dictaduras, pero siempre queremos creer que la democracia es el único remedio que tenemos para la organización sociopolítica estructural de un Estado. Yo sí creo, y coincido contigo, en que a nosotros nos impusieron un modelo democrático sin que como ciudadanía estemos necesariamente preparados para los vicios y para los aciertos de la democracia. Uno de los vicios de la democracia necesariamente es la corrupción. Y yo creo, sin saltarme de tema, que en efecto el voto voluntario un poco haría más selectiva, digamos, el mercado y alejaría un poco el clientelismo, ¿verdad? Esta fiesta democrática. Me da risa cuando dicen que vamos a votar y esto es una fiesta democrática. No, la gente va a votar, como tú dices, por un papel, porque yo no creo que uno se siente más ecuatoriano porque vota. La gente se siente ecuatoriano cuando, hermano, mayoritariamente. ¿Eso favorece al partido con mayor potencial económico para estructurarse de mejor manera el día de la votación y llevar a la mayor cantidad de militantes a votar? No necesariamente, hermano, porque hoy como está diseñado, y ya estaríamos hablando de cambiar un sistema, pero hoy la plata no sale de los partidos políticos, la plata sale del propio pueblo. Correcto. O sea, el Estado es el que da los medios para que se haga, entre comillas, una campaña igualitaria, etcétera, que después en teoría tendrás que devolver. Igual, pero digamos que igual sigue saliendo los partidos políticos sin registrarse, ¿no? A lo que voy es que sí creo que sería un game changer, estructuralmente hablando, si se redujera el padrón electoral, digamos, de una manera natural para que vote el que quiera votar, que quiera ejercer ese derecho de elegir, que quiera, porque así como tú nadie te obliga a ponerte candidato, sino que tú ejerces el derecho de participación, también tengas el derecho de ejercer tu participación a través del voto o de no expresarte participativamente. Exacto, estás eligiendo igual. Exactamente. Yo aprendí, hermano, estás eligiendo no ir. Aprendí a las bravas que el silencio también es una respuesta. Así. No lo queremos aceptar, pero el silencio también es una respuesta. Entonces, si yo no quiero ejercer ese derecho, ¿por qué me lo tienen que obligar? Lo que está generando es alimentando un sistema perverso que a la postre termina siendo opresor. Entonces yo no sé, me invento, y aquí probablemente tú lo conoces más, Javier, o tú, Rafael, si es que existe o podríamos sondear una estadística del porcentaje de ausentismo, si se llamara así, si fuera esa la palabra, en caso de una elección sin voto obligatorio. Imagínate un escenario donde no en plena pandemia y salir a votar, el Estado te cuida, entre comillas, te cuida de que no te contagies, te pone medidas de protección, te cierra en tu casa, paralizas un sistema productivo, si se quiere, una sociedad productiva a la que no estamos acostumbrados a avanzar, no a detenernos. Pero en cambio te obliga a salir a las calles a ir a votar. Ni siquiera se les ocurrió estructurar de mejor manera un voto electrónico. No, la salud pública por debajo del derecho de la sociedad participativa. Eso no tiene sentido. Y hay un tema ahí. Y no lo pensamos, no lo reclamamos. Claro. Salimos todos a votar, a contagiarnos para después tener el sistema de salud colapsado. Porque el auténtico derecho al voto es decidir si quieres votar o no, para empezar. Y luego exactamente. Lo que decidas. Creo que la necesidad de terminar, que igual hubiera terminado, pero sentirte parte de terminar con el gobierno anterior motivó que mucha gente igual salga a votar pese al riesgo de contagio. Legítimo, tomas una decisión, está muy bien, pero si yo no quería salir a votar o precautelo más mi salud en un momento de incertidumbre. Por el motivo que sea, si no quieres ir, no debes obligarte a ir. Te obliga a exponerte. Si tú quieres respetar el derecho al voto. Y si no hay COVID, quiero quedarme viendo una peli, es mi prerrogativa. Si tú quieres respetar el derecho al voto y el derecho a la participación, tienes que empezar por respetar si la persona quiere participar o no quiere participar. Hacerlo obligatorio a mí me parece un contrasentido, pero es un presupuesto necesario de sistemas pseudodemocráticos o de democracia fallida como la que tenemos.
Sabes que el voto siempre fue el facultativo. Eso cambió recién en el 46. Es vender la ilusión de inclusión. Y sabes que tenía un doble formato. Era obligatorio para hombres y facultativo para mujeres en esa primera constitución, en el año 46. No estamos señalando que era bueno, pero así nació. Así nació. Pero, y luego, ¿la tendencia cuál fue, Javier? Ampliar el mercado, hacer que más gente vote. Entonces, y ahora los menores de tal edad también pueden votar. Tales personas, los presos, los militares, los presos, el voto en casa para las personas con discapacidad. Eso está bien. No, está súper bien, está súper bien. No, la ampliación del voto está bien. Siempre que tú quieras decidir votar, claro. Pero es que estás ampliando en la obligatoriedad, pues, Entonces, claro, no está bien. Claro, exactamente. Y peor aún cuando hay un tema de salud pública. Ahí parece ya hasta sádico. Sí, claro. Es que esa es la lógica que a mí me extraña, que no sale al público, que no trasciende en la opinión pública, decir, oye, ¿yo por qué diablos tengo que ir a ponerme un contagio? Si el Estado, que tiene entre sus responsabilidades mi salud, no me la garantiza, que tampoco me exponga, porque cuando tenga que ir al hospital no hay camas. Claro. O no hay medicinas. Por lo menos, a ver, si me estás obligando a ir, por lo menos asegúrame un espacio o una forma de atenderme. No, es que ya la vacunación. O que encuentra en tu cuerpo si acaso te mueres, porque también pasó... Que todavía no aparecen algunos. Exacto. Claro, la verdad que en ese sentido estamos muy, muy mal, porque no solo que el sistema por sí te obliga a votar, sino que reproduce unos vicios de manera consistentes en cuanto a la falta de transparencia del uso de los recursos. Y eso está recontra estudiado en informes, por ejemplo, de la misión de observación de la OEA. Consistentemente, todas las elecciones vuelven a repetir las mismas críticas. Pero es que para mí es un sistema corrupto que ya avanza así. O sea, no necesita de ese tipo de elementos. Y no hay elección sin sombra de fraude tampoco, pues, ¿no? Claro. Yo creo, Javier, los perdedores también. O sea. Yo creo que debemos, como sociedad, ir repensando un modelo que supere la democracia. ¿Pero hacia dónde? Claro, hoy en día la tecnología nos permite métodos más participativos que aquí estamos muy lejos de empezar a ejecutar. O sea, creo que porque no le conviene a las estructuras políticas vigentes. Es que yo creo que están muy cómodas con el sistema perverso que se ha montado. O sea, ese sistema en que te obligan a votar y tienes una repartija de dinero que lo sacan de los recursos públicos, no es una inversión privada necesariamente, que también las hay, que no se contabilizan, pero lo que sale de lo público se reparte a una serie de proveedores, de participantes. Es una forma en que el Estado redistribuye la riqueza a un poco de actores conectados y bien conectados a la práctica política. Y es que nada más que para eso, que por eso no podemos pensar más allá. Ya nadie participa de la vida. Con un tuit participaste de la vida de tu país y ya está. Ya no estás involucrado en lo que sucede en tu país. Ya algo te molesta, tuiteas. Ya nadie sabe, ya no hay una protesta real. Lo hablábamos en un programa anterior también. La única forma que se explica que gobiernos inoperantes hayan sostenido 4 años, cuando gobiernos en los 90 también inoperantes, pero no tanto como no había la mediatización, no había el poder comunicativo. Exacto, hoy en día puse un tuit, yo ya cumplí con mi patria. Mira la primavera árabe. Hay cosas que... Y bueno, eso pone temas dictatoriales o autoritarios. Pero ¿qué tal si tuviéramos regímenes autoritarios con líderes buenos? ¿Satanizaríamos acaso el régimen por tener... La mayoría de los ecuatorianos no lo haría. Está estudiado eso recientemente en un informe de cultura política. Los sataniza de acuerdo con quién hacen negocios. O sea, Cuba es malo, Arabia Saudita no. Totalmente de acuerdo. Pero es que además en eso hay un doble rasero muy grande. O sea. Y yo lo que siento es que hay que buscar mecanismos superadores. Y hay que, en mi perspectiva, tratar de fortalecer las organizaciones de representación política. El verdadero fracaso la tecnología te permite tener un asambleísta virtual del mismo pueblo votando. Sí, pero el verdadero fracaso aquí es la baja calidad de la representación política. Y ojo, nosotros mismos somos los que los elegimos. Si hay alguien culpable de esa representación política, es el propio elector de esa representación política, que sea por el mensaje que sea, ha sido persuadido de que esos son las mejores opciones para su representación, y pero luego vemos lo que pasa. La organización pública que te pone ese candidato enfrente, que tú luego tienes que escoger, en plancha o como sea, ese también es responsable. Ahí está, te entendí, ahí va el nicho. Porque tú tienes que ser capaz de poner enfrente a los mejores hombres y mujeres. Y no es que digo, está mal que pongan a futbolistas o está mal que pongan a personas de televisión, porque hay futbolistas muy preparados y personas de televisión muy preparadas. Los que han puesto no han sido los preparados.
Pero es que ahí tienes esos incentivos perversos en los cuales dependes de que sea una figura pública la que salga. Ese Y es, era lo único. Mira la estrategia del PRIAN hace unas 3 elecciones. Voto obligatorio. completamente. Todo Es el, es voto, el voto es obligatorio verdad. favorece Exacto, eso. Y yo lo que siento es que la calidad de la representación mejorará cuando la gente más crítica, mejor, más Pero interesada tú crees incluso en la también, propia a gestión ver, política. digamos, ahorita en el ejemplo del PRIAN que puso de candidatos a personas de televisión, solo de televisión hace unos 3 años, hace unas 3 O sea, elecciones. los contrató, Ya, digamos básicamente. que el voto es facultativo. Al contratar a una persona de televisión para que te arengue a la gente a que vaya a votar, vas a poder tener el mismo candidato. O sea, no porque el voto sea facultativo te eliminas estos No, malos no candidatos. no necesariamente, Pero van a ¿Pero tú coexistir crees que varias la CEI cosas. la ADP no volvería a poner a Pablo Vaquerizo, la CEI no volvería a poner a Pablo No, Vaquerizo, a ver, a que te jale a sus seguidores yo televidentes, vengan a votar por mí. Yo entiendo Voy a eso, motivarlos pero a que también vayan. entiendo que van a haber nichos que van a surgir y que van a representar intereses específicos. Por ejemplo, el tema De acuerdo, ambientales. pero le va a seguir ganando en popularidad y va a ser incluso peor en ese sentido. ¿A ti qué te el interesa? que pueda mover a su Por gente. ejemplo, si tú dices, yo tengo una agenda como ciudadano, a mí me interesan los temas ambientales, me interesan los temas de género, me interesan los temas de... Proteger a los perritos. Sí, etc. Y tú escuchas una propuesta de un asambleísta que sale, tú te paras de la silla a votar por el asambleísta que está enfocándose en los intereses que tú quieres. Pero hoy no te paras de la silla por eso, hoy te paras de la silla porque tienes Porque que te pararte de la obligan a silla. pararte, correcto. Es que ese es el tema. Pero Entonces, es sí que hay claro, el nicho. claro. Con el voto obligatorio no se crea el nicho, se crea una obligación El y clientelismo una de respuesta aquel lado. clientelar, y en cambio con el voto voluntario sí generas el nicho, que genera un interés, que genera una dinámica, que luego yo sí te voy a ir a exigir, pues como pasa en Estados Unidos, pues yo sí te voy a ir a exigir. Te voy a mandar la carta, te voy a decir, oye, tú me dijiste esto, ¿qué pasó? Pues, Claro, ¿cierto? y yo sí estaba interesado, o sea, Por yo sí te supuesto. escuché y Así voté es. por ti. Va a ser Ahorita, ¿qué representante le tuyo. vas a Pero decir a también tiene que ver un...? con la división Por eso es que no política. hay revocatoria de mandato. Pues, no. Claro, Es que no hay ¿Qué piensas revocatoria. de eso? Que ahora se están pidiendo las firmas, ¿no? No hay revocatoria de mandato por eso. claro. Y entre otras razones, creo que por eso. Porque nadie exige lo que no Bueno, iba a ahorita buscar. Pedro Granja creo que está recolectando firmas y acaba de sacar las copias del plan de gobierno de Lazo y Borrero para decir que no lo están cumpliendo y que lo También han- se hizo revocatorio de mandato, se intentó hacer revocatorio de mandato en el gobierno de Moreno y no caminó a ninguna parte. Eso también está sujeto a Pero creo que muchas estaba más manipulaciones atado políticas. porque era más una cuestión de derrotar al enemigo común que de Eso no va a llegar sostener a ningún Moreno, lado. ¿no? Eso no va a llegar a ningún lado. Sí, Bueno, yo lo veo bastante complicado. Nosotros hemos llegado a nuestro segundo corte, así que ya volvemos con Juguete Rabioso. Estamos de vuelta con el tercer bloque de Juguete Rabioso. Nos pueden escuchar por las ondas de Radio Tropicana, RTP 96.5. Yo la tengo a Tropicana en el corazón, pero bueno, por eso le estoy diciendo Tropicana, pero RTP 96.5 y por infograma.net. Tenemos un gran invitado el día de hoy, un gran amigo, una buena persona como Pipo de la Gasca, que nos está comentando cosas del desastre institucional de este país. Y vamos a seguir Que entre probablemente... otras cosas nos va a costar el Mundial. Sí, esa es la factura que habría que pagar por el desastre institucional. Pero también quería conversar con Rafa aquí presente, que también nos puede aportar con una mirada crítica sobre la realidad ecuatoriana y sobre todo con tu opinión, Pipo, con tu experiencia, tu paso en la función pública, porque tuviste un periodo en que participaste tanto en el ámbito judicial, incluso también en el ámbito administrativo del Estado. ¿Cómo viste al Estado desde dentro? Qué interesante lo que planteas, porque en efecto, yo estuve en la función judicial primero, fui juez, después estuve en la asamblea, estuve como consultor para la elaboración del Código Orgánico Integral Penal, y después estuve en la Secretaría Anticorrupción en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Entonces, sí he estado en el sector público, he entrado por concurso, luego me invitaron, y he podido palpar lo que es estar del lado de la vereda pública, cuando normalmente yo salgo del sector privado. Siempre me pregunto que quejarse, hermano, y no mover un dedo y no hacer nada por cambiar tu realidad es estéril. Y es algo que me cuestiono porque sí creo que tengo una vocación de servicio y de querer hacer las cosas mejor. Y eso me ha llevado a enfrentarme con grupos, con mafias, con élites, con demás. Pero definitivamente la función pública te expulsa. La función pública no es para cualquiera, ni cualquiera es para la función pública. A la función pública, más allá de entrar con una buena voluntad de servicio, tienes que saber que vas a tener que enfrentarte la mayoría de los casos contra escenarios políticos. Y si no eres político, no te gusta la política, y no tienes el cálculo político o el Y aval respaldos político, y el políticos. respaldo político,
por lo menos en la función, digamos, donde no tienes has sido elegido por concurso, por dignidad popular, te va a costar bastante, te va a costar bastante. Te comentaba hace un rato que a veces el silencio es una respuesta y definitivamente lo sientes cuando estás en una posición de poder en la que de repente te sientes solo. Y te sientes solo por hacer lo que tienes que hacer. Porque necesariamente pisarle los callos a algunas personas, mafias, élites, esos callos muerden. Entonces, tiene un precio. Y a mí no me gusta satanizar a nadie, ni me gusta, digamos, santificar a nadie, pero yo creo que la desinstitucionalización parte porque las cabezas, en buen sentido, parte porque las cabezas de esas instituciones, más que hacer lo que les corresponde desde lo técnico, juegan el cálculo político. Y muchas veces político-electoral. Que representa votos, que representa alianzas, que representa desalianzas y demás. ¿O qué representa mantener el cargo cuando cambia el jefe? Pues es que entendamos. Si estás en la función pública, te dan un ministerio y tú quieres ir a servir, ¿qué te atrae a ti como beneficio? El sueldo es un buen sueldo. A lo mejor en el sector privado podrías estar igual o mejor, dependiendo. Pero si tú no vas a robar, si tú no vas a muñequear, ¿a qué vas? A servir, muy bien. Te basta con servir, muy bien. ¿Y otros a qué van? A promocionarse políticamente. Correcto. ¿O no? Así es. Encontrar, tú los ves, trampolín a la fama. Tú los ves que están en el trampolín. Y eso no va con todos, ni es para todos. ¿Listo? Pero a veces la gente hace ese ejercicio de soldado. De la discusión política la vuelven un show, meramente. Sí. O sea, exagerando temas, trayendo a la palestra cosas que no deberían estar en la palestra, hablando de ilegalidades que no son tal. Y a la gente le cansa esas cosas, le fastidian, porque las cosas que le preocupan son otras. Al mediano plazo, pero al corto plazo le encanta el circo. Ven, escúchate lo que le dijo, cómo le habló, se le paró tieso, le respondió en la cara. Eso dura bien. Por eso, a eso el corto plazo. Al mediano plazo lo satura. Eso dura lo que dura. La gente está cansada de los políticos. Un whisky on the rocks, hermano. Así no Entonces, yo creo que yo podría resumir en distintos momentos mi paso por la vida pública. Te puedo decir que la que más disfruté fue en la función judicial. Y me encargué, y fue algo que yo lo he denominado como una suerte de maestría práctica, de superación, de tratar de hacer de mi metro cuadrado el mejor lugar para que un usuario de justicia se sienta donde se lo mira por lo que corresponde. Esa fue, y el tiempo fue corto, puse metas cortas ahí, pero fue del servicio público lo que más me gustó. Y luego, en la Secretaría Anticorrupción, al final, tuve mucha oportunidad de ver la cara del Estado en la gente. ¿Me explico? Personificar el Estado. Cuando estuve en la Secretaría Anticorrupción me pusieron enfrente, me dieron a cargo una provincia entera, Manabí. Yo estuve, cuando estábamos en el encierro, hermosísimo. Cuando estuve te van a dar una provincia que se llama Manabí. Que se llama Manabí, definitivamente. Hacías oficina en Chone, ¿no? No, estaba en Puerto Viejo. La Falla. Pero estuve en Chone también, me recorrí los 22 cantones, hermano, de arriba a abajo. ¿Fuiste Canuto? ¿No? Oye, y yo le vi la cara al COVID, hermano, porque entraba a las UCIs de los hospitales que habían allá, se trataba de evitar que pasen situaciones desbordantes de la pandemia como hubo aquí en Guayaquil, en un principio. Creo que lo logramos. Y ver la gratitud de la gente, ser útil, sentir que puede ser útil, que hacer una gestión puede resultar en que una persona viva o que una persona sea trasladada y que tenga un mejor futuro. Ver también lo doloroso, ir a una UCI un día, pasar 2 días después y que esa persona ya no esté. Y te enseña, te alecciona. Sin embargo, también ahí obviamente te tocan en el margen de lo político, estar en el sub y baja, estar ante los avatares donde por hacer y no hacer de más o hacer de menos te cuesta y basta que te satanicen por una cosa o que te den un palo por una y ya nada sirve, nada funciona. Y como una nota práctica, ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Lo ves en redes sociales? ¿Te recibes una llamada? ¿Te mandan un mail? ¿De qué? De la necesidad de la presión que sientes de que estás haciendo de más o de menos. O sea, porque tocas nervios, pisas callos, como decías tú.
Yo creo que todo pasa por los temas comunicacionales. Todo pasa por los temas comunicacionales. Mira tú, yo me hice cargo y fui el tercer secretario anticorrupción del gobierno de Lenin y la secretaría se cerró conmigo. 21 Que la de acaban de mayo- resucitar, de hecho. 21 de mayo del 2021. 20, perdón. Y la acaban de resucitar con funciones muy parecidas. Bien por el país, porque creo que el Estado necesita una Secretaría Anticorrupción. La gente no entiende que la Secretaría Anticorrupción no es una fiscalía paralela. La gente no entiende que la Secretaría Anticorrupción no es que va a eliminar la corrupción del sector público. Ninguna institución similar en el mundo sirve para eso. Todos los países del mundo luchan contra la corrupción desde un plano judicial y previenen o intentan prevenir y contener la corrupción desde el sector público a través de políticas públicas. Entonces la línea de la Secretaría era más... ¿Quién se encarga de eso? Alguien del sector público, y se creó desde el Ejecutivo, que es quien tiene que hacer las políticas públicas, coordinar y demás. Eso estaba bien, pero ¿Sabes lo se le que dio... hacían por decirlo? Pero en se una le dio el gestión? giro de que la Secretaría Pública era una suerte de Gestapo, una suerte de policía paralela que tenía que coger y sacar a todo el mundo, expurgarlo, mano, y poner. Y no sirve para eso, la Secretaría necesitaba canalizar denuncias Diseñar para llevar a la políticas fiscalía. públicas. Exacto. Eso es lo que quería De prevención, Cuando se cierra la transparencia. Secretaría Anticorrupción por pedidos políticos, por juegos políticos, por intereses políticos, donde inclusive se alinearon fuerzas y personas que estaban a cargo de esas instituciones, que luego terminó una señalando al otro y metiéndolo preso. Me refiero a Polit, y también el Consejo de la Judicatura, la Función Judicial, todos como que en algún punto cárgatela al más débil o cárgatela al más chiquito, ¿sí me explico? Porque eso te eleva poder. ¿A quién te comes, por decirlo así? Te da un leverage, Claro. más o menos. Un plus. Pero se eliminó la institución y eso afectó al país. Tú que conoces, Javico, de los mecanismos de seguimiento de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, por ejemplo, contra la corrupción, o de la OEA, tienen mecanismos para que no sea un papel o letra muerta. Esos instrumentos internacionales, esos convenios, viven a través de personas que se encargan de estar viendo, a ver, tú, Ecuador, ¿qué estás haciendo? De hacer seguimientos de pares, de revisión de pares, peer-to-peer se llama. Y el Ecuador tenía, y yo fui como delegado del Ecuador, como experto del Ecuador a las naciones, a la OEA, en representación del Ecuador al MESICIC, al mecanismo de seguimiento de esa convención. Y el país quedó en alto en ese sentido con el cumplimiento de las cosas que se rompió eso y no sé en qué quedó. Hoy veo que el gobierno ha revivido la Secretaría de Corrupción haciéndole un... Pero ese año no es solo que perdieron un año, sino todo lo que se retrocede. Es que se pierden avances, el país cae, y eso lo puedes ver, por ejemplo, porque la percepción no es algo que se mide, es algo que se percibe, y se percibe a través de indicadores principalmente sobre el Estado de Derecho. Muchos de los estandarizados es Transparencia Internacional, que saca un índice anual de percepción de la corrupción, donde el Ecuador ha escalado, o sea, ha descendido puntuación en cuanto a ser percibido como más corrupto de la época en la que estuvo en el año 2020. Y tienes esto, y el Ecuador por esas cosas sigue perdiendo, porque la lucha contra la corrupción no es solamente ir a allanar, caerle a ciertas personas, etc. Es lo que haces en prevención, que es trabajos silenciosos que no venden. Porque además, Pipo, esa lucha que tú acabas de mencionar de ir a allanar puede ser perfectamente selectiva. O sea, puede ser parte de la maquinación política. La prevención es lo que realmente es el objetivo. Y vuelve a ser algo politizado. Prevención, crear políticas públicas, diseño de Estado, coordinación. Transparencia. ¿Qué haces para evitar, para generar mecanismos, rendición de cuentas, transparencia, canales si es conveniente de no implementar blockchain o ese tipo de nuevas tecnologías, por ejemplo. Tú analizas eso y para eso está el organismo técnico de la Secretaría, no tanto para hacer de pesquisa, insisto. Ahora el gobierno, yo lo entendí después, ahora el gobierno ha creado una Secretaría Anticorrupción. Como Estado es una cosa muy positiva que tengamos una Secretaría Anticorrupción y al gobierno también le conviene. Porque si algo aprendí es que los ministros somos fusibles, o llegamos a ser fusibles y el ministerio puede ser un fusible. Al presidente no le llega el tiro directo de un escándalo de corrupción que haya dentro del gobierno, que los van a ver. También depende del estilo del presidente. Si tiene una Secretaría Anticorrupción. ¿Me explico? Entonces, es un filtro. Y a mí no sé, hay que leer el timing, si es que de repente empiezan a saltar escándalos de corrupción, que se señale a ministros, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que también todo eso juega en la política, ¿no?
Estamos conversando con Pipo de la Gasca aquí en Juguete Rabioso. Y yo te quiero preguntar algo. Siento que el problema de la corrupción es, siento, y esto lo digo porque, bueno, más allá de lo que hay Transparencia Internacional y como una percepción, se perciben estas cosas. Y yo siento que la corrupción está cada vez más generalizada y sobre todo naturalizada. Como que el Estado, eso es lo peor, como que el Estado no naturalizada. funciona y que hacer las cosas paraestatalmente por fuera del Estado está bien. ¿Cómo revertimos esto, Pipo? ¿Cómo salimos de este marasmo en que parecemos encontrarnos en el ámbito de la corrupción? Esa es una discusión. Yo estoy actualmente estudiando una maestría en anticorrupción, en un programa de las Naciones Unidas. Y eso es algo que se discute en el mundo, porque la percepción de la corrupción se la hace en macro, lo que decía hace un momento. No distingues pequeña corrupción, petty crimes, de cosas grandes. Hay otros indicadores que se encargan de ver, bueno, sí, a ver, esto como te dice, ¿no? Paraestatal, el dinero para que te den el permiso, la licencia, etc. Y el otro que está coimeando para obtener el contrato. Claro. Y el otro que está coimeando al que revisa los recursos del Estado. Scandalopolis, por ejemplo. Entonces, al final del día, lo que yo creo que genera más daño de eso y a donde creo que hay que atacar es en la desinstitucionalización que la impunidad de esas cosas genera. Yo creo que si tú empiezas, y eso es algo como también se mide, si tú empiezas a darle a esos pequeños, a esos grandes casos, pero también a los pequeños casos, y se empieza a ver que funcionan sanciones, que se recupera dinero, que es algo muy complicado, en el mundo es muy complicado, tú vas a ir generando una corriente de ver que el crimen no paga, o que puedes exponerte. Mientras no pase eso, difícilmente vas a tener un dínamo de arranque. Pero también generar sanciones en estricto derecho, porque si no las haces en estricto derecho, le generas al otro el comentario Otro de problema. defensa. Volvemos a la desinstitucionalización de la justicia, el lawfare, todo lo que quieras. Pero, por otro lado, y más importante, es la creación de la conciencia, de la conciencia ética, de establecer los canales de transparencia para que haces el Estado hace su parte educándose, poniendo donde tiene que poner para que la gente entienda, pero luego también no creando un escenario de opacidad donde las cosas ocurren. ¿Me explico? Sabes que yo hice una maestría y uno de los módulos, de las materias era corrupción y anticorrupción, y en políticas públicas la maestría, y me encontré con un autor que no sé si en tus lecturas lo has visto, se llama Marcus Lanner. Creo que, me parece, estoy seguro, me parece que es húngaro, de origen húngaro, pero no estoy seguro de... Mis Aprilis. Pero podría ser... no, Mis Aprilis... Una maravilla, Mis Aprilis. Realmente Mis Aprilis es alemana, pero no me acuerdo el nombre de Mis Aprilis. No, es griega. Okay. No. Es griega, Mis Aprilis. No, pero yo es alemana. Otro día volveremos a ver Mis Aprilis, que tiene un capítulo en nuestro corazón. Muy interesante el tema. Pero bueno, hay un autor que se llama Marcus Lanner, que es realmente un tipo que ha estudiado la corrupción desde la perspectiva de la igualdad. Entonces él dice que mientras más inequitativa o desigual es una sociedad, mucho más proclive a la corrupción es. Tal vez una de las alternativas también para atajar la corrupción es que realmente haya una inversión social que logre equiparar en cierta medida la situación de las personas más desfavorecidas a una sociedad. De esa forma logramos que esas personas vuelvan a confiar en un sistema y no intenten evadirlo o romperlo a través de actos de corrupción. No solamente eso, Javico, sino el enfoque de la corrupción en el impacto en los derechos humanos y cómo hoy se está midiendo a través del golpe en los derechos humanos el tamaño de la corrupción. Entonces, definitivamente, cuando hablas de eso, estás hablando de desigualdad. Y claro, en las sociedades más pobres, tú vas a ver en los indicadores, los que están al final son los países más pobres, vas a encontrar mayor índice de corrupción, de percepción de corrupción. Entonces, donde genera más desigualdad, donde se genera más riqueza en menos personas. Y sabes que en Ecuador hay una correlación entre el índice de Gini y la percepción de la corrupción. De hecho, mi trabajo en ese módulo, en esa materia, fue estudiar a Lanner y hacer una correlación entre la desigualdad que había en el propio Ecuador, y utilicé también otros dos países para hacer una comparación, Uruguay me parece. Y era paralelo. Y es paralelo, mientras más igualdad existe, menor corrupción se percibe. Claro, esa es la correlación entre una cosa y otra. Excepcionalidades donde países que no tienes tanta desigualdad, no tienes tan alto el índice de corrupción. Pero la regla general es a mayor desigualdad, mayor índice de corrupción. O no sé si es que estamos hablando al revés, a mayor corrupción, mayor desigualdad. Bueno, Pipo, podríamos quedarnos aquí eternamente conversando contigo y
Así que aprovecho a comprometerte para que nos visites Encantado, en una encantado. próxima ocasión. Hemos Como llegado... sin mundial, como sin mundial. Como sin mundial. Es más, cuando se resuelva, vente para conversar del tema. Esto ha sido todo por hoy en Juguete Rabioso. Muchas gracias a ustedes por su sintonía en infograma.net y en Radio Tropicana RTP 96.5. Mi nombre es Rafael Avilés, muchas gracias por seguirnos. Queda con ustedes, Javier Flores. Aguante, Juguete Rabioso. ¡Aguante!